Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Praxum. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química para ubicarnos en la página 161, donde vamos a estar haciendo ejercicios relacionados con la ley combinada de los gases. Vamos a estar trabajando con el apartado 4.6, ejercicio 1. Entonces, según la teoría, en los gases ideales podemos tener una ley combinada de los gases. ¿Qué es esta ley combinada de los gases? Nos habla sobre la combinación, como su nombre lo dice, de las tres leyes de los gases que tenemos. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, en donde nosotros veíamos en la ley de Boyle que nos relacionaba la presión 1 por el volumen 1, que era igual a la presión 2 por el volumen 2. Eso es lo que nos decía la ley de Boyle. Y como vemos, tenemos la presión y el volumen en los apartados de arriba, donde también podemos entonces combinarla con la ley de Charles y con la ley de Gay-Lussac, para entonces ya nada más venir y poner que presión y volúmenes divididos entre la temperatura, también podemos utilizarla para poder determinar diferentes incógnitas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una burbuja de 20 mililitros se libera del tanque de aire de un buzo a una presión de 3 atmósferas y a una temperatura de 9 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen en litros de la burbuja cuando llega a la superficie del océano, donde la presión es de 1 atmósfera y la temperatura ahora es de 15 grados centígrados? Como vemos, tenemos variables tanto de la presión como la del volumen como la de temperatura. Es por eso que tenemos la ley combinada de los gases. ¿Qué datos vamos a tener entonces? Tenemos un volumen número 1 de 20 mililitros que no lo podemos utilizar en mililitros para la ley de los gases. El volumen debe estar en litros. Convertimos a litros dividiendo entre 1000 y vamos a obtener que el volumen 1 va a ser igual a 0.02 litros. ¿Qué más tenemos? Que teníamos una presión de 3 atmósferas. Tenemos una presión 1 de 3 atmósferas. Y que tenemos una temperatura número 1 de 9 grados centígrados. Que según todas las leyes están basadas en la escala Kelvin, por lo tanto tenemos que convertirlos a Kelvin. ¿Y cómo le hacemos? Le sumamos 273 para obtener una temperatura número 1 de 282 Kelvin. Volumen 2. ¿Cuál es el volumen? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el volumen? Volumen 2. En litros de la burbuja cuando llega a la superficie, donde la presión, tenemos una presión 2 de 1 atmósfera y la temperatura 2 es de 15 grados centígrados. En base a esto, entonces tenemos que hacer el cálculo. Nada más hay que convertir también aquí estos grados centígrados a grados Kelvin sumándole 273. 15 más 273 me dan 288 grados Kelvin. Y ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos y tenemos que hacer el despeje del volumen número 2. De aquí, de esta ley combinada de los gases, tenemos que despejar el volumen número 2. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos poquito a poquito pasando hacia el otro lado. Esta hay que pasar hacia el otro lado. Está dividiendo, lo ponemos en la parte de arriba, multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre lo que ya tenemos aquí, temperatura 1, y de aquí me faltaba pasar la presión 2 hacia el otro lado, está multiplicando y pasa entonces dividiendo por la presión número 2. Por lo tanto, el volumen número 2 va a ser igual a presión 1
3 atmósferas, por volumen 1, 0.02 litros, por la temperatura 2, que son 288 Kelvin, entre la temperatura 1, que era de 282 Kelvin, por la presión 2, que es una atmósfera. Las atmósferas se eliminan con las atmósferas, los Kelvin se eliminan con Kelvin y nos vamos a quedar con los litros. Hacemos el cálculo, 3 por 0.02 por 288, el resultado se divide entre la multiplicación de 282 por 1. Y el resultado vamos a obtener que son 0.06 litros, que vienen siendo 60 mililitros. Entonces, como vemos, el volumen de la burbuja está aumentando, ¿sí? Cuando la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Cuando la temperatura aumenta, el volumen está aumentando. Vamos también a resolver el ejercicio 2 del punto 4.6. Cuando un vehículo está en reposo, los neumáticos presentan una temperatura de 20 grados centígrados, una presión de 1.8 y un volumen de 50 litros. Cuando el auto está en movimiento, su temperatura aumenta hasta 50 grados centígrados y su volumen también aumenta a 50.5. Y entonces, ¿cuál es la presión que está bajo esas condiciones? Tenemos una presión 1 de 1.8 atmósferas, una temperatura 1 de 20 grados centígrados que hay que convertirla a Kelvin y entonces vamos a obtener 293 grados Kelvin. Y tenemos un volumen 1 de 50 litros. Vamos a tener ahora también una temperatura 2, que son 50 grados centígrados, que hay que convertirla a grados Kelvin, y entonces vamos a obtener 323 grados Kelvin, por un volumen número 2, que son 50.5 litros. Entonces, ¿cuál va a ser mi incógnita? La presión número 2. Vamos a despejar la presión número 2 y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la presión 1 por el volumen 1, que multiplica a la temperatura número 2 entre la temperatura número 1 por el volumen 2. Así, de esta manera vamos a obtener la presión 2. La presión 2 entonces va a ser igual a la presión 1, 1.8 atmósferas, por el volumen 1, que son 50 litros, también multiplicado por la temperatura 2, que son 323 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura 1, que son 293 Kelvin, por el volumen 2, que son 50.5 litros. Atmósferas, ¿sí? Es lo que nos va a quedar. Litros se eliminan con litros, Kelvin se eliminan con Kelvin. Vamos a obtener una presión 2 de 1.96 atmósferas. Vemos que la presión aumenta un poquito, ¿sí? Cuando también aumenta un poquito el volumen del gas. Con eso terminamos el ejercicio 2, el apartado 4.6. Si este video te ayudó y te gusta, regálanos un like. También comparte y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.